Buenos días, sean todos bienvenidos a esta clase en vivo de matemáticas. Recuerda darle tap a me gusta y también compartir esta transmisión en vivo. Asimismo, permite ver tus comentarios ya que voy a estar muy pendiente de leerlos y de responderlos. También siempre agradecidos con todos por mostrarme su apoyo haciendo tap en la pantalla o lo que ustedes deseen enviarme o hacerme llegar. No se olviden de seguir mi cuenta. Entonces el día de hoy vamos a continuar con derivadas desde cero. Recordando, el día de ayer lo que hicimos fue ver las fórmulas de derivadas. El día de hoy ya vamos a ir de lleno con derivadas de funciones. Y en este caso vamos a comenzar con los siguientes ejemplos. Permítanme colocar aquí derivadas. Ahora sí vamos propiamente con el tema de derivadas. Recuerdo, el día de ayer fue revisar las fórmulas de derivadas. Entonces, primer ejemplo. Ajá, estamos con. Entonces vamos a hallar f' de x y nos presentan la siguiente función. F de x igual 9x. ¿Sí? Ese es básicamente el ejemplo con el que estamos comenzando la clase de hoy. Entonces bien, vamos con la respuesta. Lo primero, hay diferentes formas o maneras de pedir o presentar la derivada. ¿Cuáles son? Por ejemplo, f', este símbolo en particular, es el indicativo de la derivada, f'. También puede ser y'. De igual forma puede ser de y de x o la derivada de y con respecto a x. De estas cuatro formas nos están diciendo lo mismo, derivada. ¿Ok? Hay cuatro maneras de decir exactamente lo mismo. Cuatro formas o cuatro maneras. Entonces, bueno, ya sé, por lo que estoy mencionando ahorita, que aquí lo que me están pidiendo es la derivada. Vamos. Ajá. Vamos entonces a presentar la derivada. Para la función, la derivada sería f' de x igual a 9x todo prima. Entonces aquí lo que estoy haciendo es presentando. Todavía no estoy derivando. Estoy diciendo qué es lo que voy a derivar. Y un comentario. Esto no es obligatorio. Digamos que es algo mío. Ya me queda la costumbre de presentar, decir qué es lo que voy a derivar. Ahora bien, vamos con las propiedades de las derivadas. Sucede que cada vez que tengo un número con una variable juntos o pegados, se entiende que el 9 con el x o el 9x, el 9 con el x se están multiplicando. Ahora bien, en las derivadas, número multiplicando dentro de la derivada lo puedo sacar fuera. Entonces, si tenemos un número multiplicando dentro de la derivada, lo puedo sacar afuera y no hay ningún problema. Ajá. Y ahora solamente tengo que analizar la derivada de x. Entonces, según las fórmulas de derivadas, la derivada de x es 1. Por lo tanto, ya para terminar con este primer ejemplo del día de hoy, 9 por 1, 9. Y este es el resultado de la derivada. ¿Ok? Esto es importante. Ahorita estamos con derivadas de suma y resta. Este es el primer ejemplo. Simplemente, ¿qué pasa cuando tenga en la derivada un número multiplicando para afuera? Y derivo ya lo que me queda propiamente de la función. Listo. Bueno, perdón, voy a dar unos segundos como de costumbre para que por favor tomen apuntes, hagan captura, tomen fotos y poder continuar. Y por mientras, para no ser descortés, bienvenido Ferchas. A ver, ¿quién más? Spoilet, Else y Rob. Ok, sean todos bienvenidos a esta clase en vivo de matemáticas. El día de hoy estamos continuando con el tema de derivadas desde cero. El día de ayer fue analizar, revisar un poquito las fórmulas derivadas
Y ya el día de hoy propiamente es comenzar a derivar funciones. En este caso comenzando con qué pasa cuando tengo un número multiplicando y a continuación ya vamos a entrar de lleno qué pasa cuando tenga una suma o una resta. A ver, permítame entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Por si acaso, para que me vayan conociendo, estoy muy atento con los comentarios, ¿sí? Así que cualquier pregunta, duda, en confianza lo pueden hacer, no hay absolutamente ningún problema. A ver, entonces nos presentan lo siguiente. Ayer justamente voy a estar jugando un poquito con esto, ayer y', y me presentan la siguiente función. A ver, vamos aquí con esto. Bien, entonces en este nuevo ejemplo nos dicen hallar y'. Y recuerdo que y' es lo mismo decir derivada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función? Bueno, la función y igual x más 4. Y ahí viene un comentario en base a algunas dudas que algunas me han hecho. Las funciones se pueden presentar de diferentes formas. Se puede presentar como f de x igual a x más 4 o simplemente y igual x más 4. O sea, siempre vamos a tener estas dos formas de presentar la función. ¿Sí? Es lo mismo, no hay ningún problema. Listo. Vamos entonces con la derivada. La presento. Y' igual a x más 4'. Y viene la siguiente propiedad. Dice así. Si dentro de la derivada hay una suma o una resta, podemos separar en suma o resta de derivadas. Esa es la otra propiedad. Entonces, un número multiplicando lo puedo sacar fuera de la derivada. Si tengo una suma o tengo una resta, lo puedo separar en suma o resta de derivadas. Listo, ya separamos. Entonces, y' es x' más 4'. Según la fórmula de derivadas, la derivada de x es 1 y la derivada de un número solo, 0. Entonces, haciendo esta pequeña operación, 1 más 0, 1, este es el resultado. Entonces, como estamos viendo ahorita, estamos trabajando qué pasa cuando tengo un número, pero insisto, un número multiplicando. ¿Y qué sucede cuando tenga la suma resta de funciones, perdón, cuando tenga una suma resta dentro de la derivada? ¿Sí? Entonces, bueno, doy por favor unos segundos para que puedan tomar apuntes, hacer captura, tomar fotos y poder continuar con el siguiente ejemplo. Por mientras, bueno, voy saludando a quienes vaya observando aquí. Diego, bienvenido. Sami, creo que había visto un Sami por ahí. De igual forma, Spoilet, Natalie, Alfa, bueno, sean todos bienvenidos. Edison también. Sean todos bienvenidos a esta clase en vivo de matemáticas. El día de hoy estamos trabajando con derivadas desde cero. Para ser más específico, el día de hoy estoy trabajando qué pasa cuando tengan un número multiplicando dentro de la derivada o cuando tengan una suma o una resta dentro de la derivada. Vamos con el siguiente ejemplo. A ver, entonces borramos aquí, aquí también y aquí. A ver, entonces, el siguiente ejemplo diría hallar de y de x de la siguiente función. Muy bien, entonces insisto, f' de x, y' de x o de y de x es lo mismo, derivada. Me están pidiendo la derivada. Y en este caso la función f de x igual 2x menos 1. Vamos entonces, como es mi costumbre, lo cual no es obligatorio, presentar la derivada. ¿Sí? Insisto, estoy aquí solamente presentando, diciendo qué es lo que voy a derivar. Y este paso no es obligatorio, sino que ya tengo esa costumbre. Entonces,
¿Qué sucede si dentro de la derivada tenemos una suma o una resta? Podemos entonces separar en suma o resta de derivados. ¿Ok? Eso es lo que me dice la propiedad. Entonces, la derivada de 2x menos 1 pasa a ser la derivada de 2x menos la derivada de 1. La otra propiedad me dice que en el caso del 2x es lo mismo a decir 2 por x. Entonces, si tengo un número multiplicando dentro de la derivada, lo puedo sacar afuera. Menos la derivada de 1. Y a continuación, ya me voy con la fórmula derivada. Dice, la derivada de x es 1 y la derivada de un número solo, 0. Terminando de hacer las respectivas operaciones, 2 por 1, 2, menos 0, 2, y ahí terminó el ejercicio. Esa es la derivada. ¿Ok? Entonces, bueno, como siempre, voy a dar unos segundos para que por favor tomen apuntes, hagan capturas o tomen fotos y vamos con el siguiente ejemplo. Y bueno, para que me vayan conociendo, ¿no? Yo voy diseñando los ejercicios subiendo la dificultad, pero de poco en poco. O sea, no subo la dificultad de golpe, sino de poco en poco. Digamos que eso es lo que voy a estar haciendo. Y por adelantado, el día de mañana voy a continuar con derivadas. O sea, lo que tengo planificado es hoy suma resta, mañana multiplicación división, el día lunes, o sea, la derivada de una multiplicación división, el día lunes la derivada de una función compuesta o también conocido como regla a la cadena. Entonces mi plan inicial es que hasta el día lunes voy a estar trabajando con derivadas desde cero. Ya el día martes, a menos que haya alguna petición, ya el día martes voy a retomar con integrales el día martes. Pero mis planes son que de aquí hasta el día lunes voy a estar trabajando con derivadas a menos que haya una petición de trabajar otro tema. Y con gusto lo puedo hacer. La condición para las peticiones es que por favor me envíen, gracias por el apoyo. La petición para las peticiones es que por favor me envíen las fotos de los ejercicios por TikTok. Me pueden enviar fotos por TikTok de los ejercicios correspondientes a los temas que deseen que trabaje o que explique. También, gracias por el apoyo. También, si tienen la guía de ejercicios en PDF, en mi biografía está la otra forma de contactarme y por esta otra forma de contacto sí me pueden enviar en PDF. ¿Ok? Bien, continuamos entonces. Vamos con el siguiente ejemplo. Permíteme borrar aquí. Muchas gracias por el apoyo. En verdad, muchas gracias. Y de igual forma, estoy atento con sus comentarios referente a matemáticas, preguntas, dudas o peticiones. ¿Ok? Voy a tratar de siempre estar muy atento con eso. Por eso que aparte de la computadora donde estoy haciendo la clase, tengo el celular al lado para poder ver en caso de que tengan alguna opinión, comentario, pregunta, duda o petición. A ver, siguiente ejemplo. Este es bueno. Siguiente ejemplo dice hallar la derivada de y con respecto a x de y igual 5x a la 4 menos 6x a la 3 más 7x a la 2 menos 8x más 9. Bien, y listo, vamos entonces. Repito, aquí nos piden hallar la derivada de y con respecto a x, o sea, nos piden simplemente la derivada. Y nos presentan la siguiente función, y igual 5x a la 4 menos 6x a la 3 más 7x a la 2 menos 8x más 9. Entonces, como de costumbre, voy a presentar la derivada, una costumbre que ya tengo, que consiste en decirle al profesor qué es lo que voy a derivar. Ok, aquí todavía no estoy derivando, estoy simplemente presentando, diciendo qué es lo que voy a derivar. Ahora bien, reforzando, si tengo suma o resta, podemos separar
en suma o resta de derivadas. Eso es lo primero. Cada vez que tenga suma o resta dentro de la derivada, podemos ir separando en suma o resta de derivadas. Tenemos entonces la derivada de 5x a la 4 menos la derivada de 6x a la 3 más la derivada de 7x a la 2 menos la derivada de 8x más la derivada de 9. Luego, cada vez que tengo un número, muchas gracias por el apoyo, Jonathan. Cada vez que tengo un número multiplicando dentro de la derivada, lo puedo sacar fuera de la derivada. Entonces, 5 por x a la 4, ese 5 multiplicando para afuera. Menos ese 6 multiplicando para afuera. El 7 igual. El 8 también. Y vamos con pequeñas dudas que a veces me hacen, ¿no? Dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Primero, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, sacar el 8 y por qué el 9 no lo saco? O sea, es una pregunta que a veces me hacen, ¿no? Dice, ¿por qué el 9 no? Sucede que ese 9, como lo vemos, ese número está solo. No está multiplicando alguna función. Simplemente es la derivada de 9. Punto. Entonces, en ese caso, no. O sea, la derivada de un número solito queda así. Y en la fórmula vamos a ver qué me dice la derivada de un número solo. ¿Ok? Esa es una posible duda. Otra duda que también a veces me han preguntado. Si estoy repitiendo hasta el cansancio que un número multiplicando lo puedo sacar fuera de la derivada, la pregunta que a veces me han hecho es, ¿por qué el 8 no lo puedo sacar de una vez antes de separar la suma? ¿Ok? Eso no se hace. ¿Por qué? La prioridad es primero separar suma y resta y después de eso sacar el número multiplicando. ¿Sí? Ese es el orden. Primero separamos suma y resta de derivadas y después los números multiplicando los sacamos fuera de la derivada. ¿Ok? Ese es el orden indicado, el orden correcto. Entonces sacar primero el número y después hacer suma y resta, no. Primero suma y resta, después el número multiplicando. Bien, vamos entonces con los resultados. Tenemos que 5 por la derivada de x a la 4. Ajá, vamos a recordar qué pasa cuando tengo una potencia, en el caso de la derivada que hay que hacer. Y la fórmula me dice, primero baja potencia y simultáneamente al mismo tiempo réstale 1. Siguiente, ajá, otra vez tengo una potencia, hacemos lo mismo, es la misma receta, el mismo procedimiento. Perdón. Baja, réstale 1. Ajá, aquí, vamos igualito. Entonces, baja, réstale 1. La derivada de x solo es 1 y la derivada de un número solo es 0. Ok, eso es lo que tenemos hasta ahorita. Bien, luego tenemos entonces 5 por 4x a la 3 menos 6 por, perdón, menos 6 por 3x a la 2 más 7, más 7 por 2x, porque x a la 1 simplemente es x, menos 8 por 1 es 8 y el 0 se fue. Es nulo el neutro, se fue. Listo, por favor, para que tomen apuntes hasta donde he podido llegar y poder continuar con este ejercicio, que no ha terminado. Falta un poquito. Bueno, otros pequeños comentarios, ¿no? Como ustedes ven, yo tengo la costumbre de ir resolviendo cualquier ejercicio paso a paso. Ustedes no tienen esa obligación. ¿Ok? Si ustedes ya ven directamente cómo ir resolviendo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo ya tengo ya esas costumbres.
de presentar la derivada, de hacer siempre todos los ejercicios paso a paso. Es mi costumbre, pero no es obligatorio para ustedes. No tienen que ustedes hacer el paso a paso, sino si ven ya algunos resultados directamente lo pueden hacer. ¿Sí? No hay ningún problema. Bueno, por supuesto, pero no olvídame. Bienvenido Anje, Fao, de igual forma, para ver, Luis, Jonathan, Kleiner, Natalie, Alicia, Luffy. Sean todos bienvenidos a esta clase en vivo de matemáticas. El día de hoy estamos trabajando con derivadas. Específicamente, qué pasa cuando tengo una suma o una resta dentro de la derivada. Qué pasa también cuando tengo un número multiplicando dentro de la derivada. ¿Sí? Por el momento, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy y sobre eso vamos trabajando. A ver, voy borrando entonces para poder terminar con este ejemplo. Perfecto. Entonces, terminando ya con este ejercicio, tenemos que y', o sea, la derivada, sería entonces 5 por 4x a la 3, 20x a la 3. Perdón, déjame escribirlo para aprovechar el espacio. Tanto más adelante, aquí, tantito más arriba. 5 por 4, 20, x a la 3, menos 6 por 3, 18, x a la 2, más 7 por 2, 14, x menos 8. Y listo. Gracias por el apoyo. Bien, vamos entonces. Estamos listos con este ejercicio. Permítame aquí. Ya estamos listos. Y ahora voy a aprovechar con este mismo ejemplo. Exactamente con este mismo ejemplo. Vamos a aprovechar lo siguiente. Me van a permitir unos segundos. ¿Qué pasaría si en este mismo ejercicio... A ver, perdón. A ver, ¿qué pasaría si en este mismo ejercicio no nos pidieran la primera derivada, si no nos pidieran de repente, ajá, y aquí abriendo un momento mis fórmulas, a ver, esto, ¿qué pasaría si de repente nos piden en este ejercicio, voy a colocarlo en negro, derivadas de orden superior, que lo estoy escribiendo en negro, solo para este ejemplo, nada más, derivadas de orden superior. También la llaman derivadas sucesivas, ¿ok? Derivadas sucesivas o de orden superior. Por ejemplo, segunda derivada. En el caso de las derivadas tenemos estas formas de presentarlas. Por ejemplo, segunda derivada. Pero también la derivada segunda de y con respecto a dx al cuadrado. ¿Ok? Entonces, d2y sobre dx al cuadrado es lo mismo. ¿Sí? Eso es segunda derivada. Bien, entonces para este mismo ejemplo, ¿cómo se consigue o cómo se llega a la segunda derivada? Bueno, en orden, primero que tengo o primero que hemos observado la función original. Comenzamos por ahí. Mm, a ver, perdón Jonathan, ahorita lo estoy... Ya, pregunta. La constante 8 se suma con el 9. Perdón, la constante 9 no se suma con el 8. Interesante, la respuesta es no. ¿Ok? La respuesta es no. Porque en este caso, solamente aquí, directamente, exactamente ahí. Primero vemos una suma, separamos. Entonces tengo aquí el 8x más 9. Luego tengo el número multiplicando para afuera. Aquí está la derivada del número solo. Y esto sería
la derivada de x da 1, más la derivada de 9, que es un número solito, da 0. Y como se dan cuenta, el 9, la derivada del 9, o la derivada de ese número solo, se fue. Porque la derivada de todo un número solo es 0. Se fue. Entonces solamente me queda 8 por 1, 8. Nada más. ¿Me confirmas, por favor, Jonathan, si es a eso que me estabas preguntando o si tienes alguna otra pregunta o duda? Sí, por favor, me confirmas. A ver si esa era tu duda o si tenías alguna otra pregunta. Y mientras su compañero me va respondiendo, confirmando, perfecto, Jonathan, gracias. Insisto, muchachos, para que me sigan conociendo, yo soy profesor de clases particulares o clases privadas de matemáticas. Eh, no soy profesor formal, entonces hay cosas que no estoy muy acostumbrado. Perfecto, Jonathan, gracias. Y eso es, por ejemplo, hablar a la pizarra. Sí, yo estoy más bien acostumbrado a tener interacción con el alumno, con el estudiante, con el que estoy trabajando, con el que estoy trabajando. En este caso con ustedes, por cierto. Sí, ustedes son público y digamos que estoy trabajando con ustedes. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, créanme que de mi parte, súper, súper, súper bienvenido. ¿Ok? Absolutamente bienvenido. ¿Dudas? Por favor, con gusto, háganlas. ¿Ok? Referente a matemáticas. Bien, ajá, entonces estamos. Hallar la segunda derivada. En orden, para hallar la segunda derivada es, comenzamos con la función original. Muy bien, ahí está. Luego, a partir de la función original, hemos conseguido la primera derivada. ¿Sí? Ese es el orden. Función original, hicimos todas las operaciones y llegamos a la primera derivada. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahorita? Que para llegar a la segunda derivada tenemos que primero llegar a la primera derivada, obligatoriamente. Listo. A partir de la primera derivada, de haber conseguido la primera derivada, para llegar a la segunda derivada, ¿qué tenemos que hacer? Derivar la primera. Entonces, tiene la función original. A partir de la función original conseguimos la primera derivada. Ahora bien, para conseguir la segunda, ¿qué debemos hacer? Derivar la anterior. O sea, para llegar a la segunda derivada, tenemos que derivar la primera. ¿Sí? Así como se ve. ¿Cuál es la primera derivada? 20x a la 3 menos 18x a la 2 más 14x menos 8. Para conseguir la segunda derivada, tenemos que derivar la primera. Ahora sí, vamos entonces con la segunda. Rutina. La rutina dice, resta y suma se separa. O sea, resta y suma, en caso de la derivada, se puede separar en suma y resta de derivados. Sería la derivada de 20x a la 3, perdón, la derivada de 20x a la 3 menos la derivada de 18x a la 2 más la derivada de 14x menos la derivada de 8. Estamos con la segunda derivada. Número multiplicando para afuera. Entonces el 20 para afuera, el 18 multiplicando para afuera, el 14 multiplicando para afuera y el 8 que está solo, que no está multiplicando, que está absolutamente solo, queda ahí. ¿Ok? Él no se saca, él queda ahí. Listo, vamos con la fórmula de derivadas. En el caso de las potencias, me dice la fórmula. Baja la potencia y réstale 1. Seguimos. Menos 18. Otra potencia. Entonces, deriva una potencia, siempre dice baja, réstale 1. Seguimos. Más 14 por la derivada de x, 1. La derivada de x solo, 1. Menos la derivada de 8, que es un número solo. La fórmula dice que la derivada de todo número solo, 0. Bien. Por favor, doy unos segundos para que tomen apuntes, hagan captura o tomen fotos. ¿Ok? Entonces, bueno, por mientras, voy, para no ser descortés, Kleiner, saludos, Jonathan, por supuesto.
De igual forma, Luis, Natalie, Alicia, Nia, Walter, S. Todos sean bienvenidos a esta clase en vivo de matemáticas. El día de hoy estamos trabajando derivadas desde cero. En este caso, el día de hoy estoy trabajando específicamente qué pasa cuando tengamos dentro de la derivada un número multiplicando o cuando tenga suma o resta. ¿Ok? ¿Qué pasa en ese caso? Qué se hace o qué se puede hacer? En este ejemplo que estoy colocando ahorita, o sea, este ejemplo que ya he desarrollado, como pueden ver, estamos viendo qué pasa cuando no me pidan la primera, sino me pidan la segunda derivada o una derivada de un orden mayor. Y a eso le llaman derivadas de orden superior o derivadas sucesivas. Sí, tiene ese detalle. Ah, Jordi. Bienvenido, Jordi. Gracias por la pregunta. Dice, ¿por qué el cero? Ok, entonces, vamos aquí, Jordi. Ayúdame con esto. Me confirmas. Se ve, puedes ver que según el ejercicio tengo que derivar el 8 y que además el 8 está absolutamente solo. ¿Me confirma si se ve eso? Si se observa bien ese detalle. A ver. Listo. A ver, Jordi, según las fórmulas de derivadas, si tú derivas un número solo, su derivada siempre es cero. Eso. A ver, me dice si se entendió esa parte. Entonces, cada vez que tú derives un número solo, cero. Y me han dicho, me han preguntado de todo. Eso, o sea, me han preguntado de todo. Ah, profesor, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, la raíz de 5 y me piden la derivada? ¿Tengo que hacer fórmula? ¿Tengo que aplicar fórmulas de la raíz? No. O si tengo, por ejemplo, el 5 a la 10 y me piden la derivada. Entonces, si observamos con calma esto que acabo de escribir, la raíz de 5, ¿hay alguna variable, alguna x en alguna parte? No, la derivada es cero. En el caso de 5 a la 10, ¿hay algún x por algún lado? No, la derivada es cero. Entonces, la derivada de un número solo, o dicho de otra forma, si lo que voy a derivar no tiene x, no importa cómo lo presente el profesor, si voy a derivar algo y no hay x por ningún lado, la derivada es cero, tal cual. Gracias, Jordi, por la pregunta. ¿Ok? Insisto, preguntas, por favor, bienvenidas. Dudas, bienvenidas. Comentarios referentes a matemáticas, súper bienvenidos. A ver, continuamos entonces, porque no hemos terminado. Vamos a terminar de hacer la respectiva operación. Déjenme escribirlo aquí. Entonces, en definitiva, la segunda derivada, ajá, ahora esto, la segunda derivada nos va a quedar en definitiva, no, perdón, nos va quedando 20 por 3x a la 2 menos, perdón, ajá, cierro aquí, menos 18 por 2x más 14 por 1 es 14 menos 0 y el 0 se fue, el 0 es nulo, se fue. Entonces lo que tenemos hasta el momento de la segunda derivada, 20 por 3x a la 2 menos 18 por 2x más 14. Ok, borramos aquí. Y ahora sí, en definitiva la segunda derivada quedaría 20 por 3, 60, x a la 2, menos 18 por 2, 36, x más 14. ¿Ok? Esa es la segunda derivada. Entonces, bueno, aprovecho porque por favor tomen apuntes, captura, fotos, y voy a seguir sacando provecho a este ejercicio. O sea, vamos a jugar un poco con este ejercicio. ¿Ok? Esa digamos que va a ser la intención ahorita en este momento. Bueno, también, para que me sigan conociendo, yo utilizo mucho la palabra jugar porque, bueno, ciertamente estamos trabajando, estamos estudiando, estamos analizando, pero bueno, digamos en mi cabeza para suavizar un poco las cosas, utilizo mucho esa palabra jugar. Ujú. A ver, permítame entonces, voy borrando con calma hasta ahorita esto. Entonces sería
La segunda derivada definitiva me va a quedar 60x a la 2 menos 36x más 14. Permítame borrar entonces, ya para colocar ese resultado. 60x a la 2 menos 36x más 14. Ok. Y me van a dar unos segundos para confirmar. Sería 20x a la 3 menos 18x a la 2 más 14x menos 8. 60x a la 2 menos 36x más 14. ¿Qué pasa si ahora en el ejercicio nos piden la tercera derivada? Entonces, ahora sí lo voy a hacer directamente. Vamos con la tercera. En el caso de la tercera derivada, el número multiplicando no pasa nada con él, queda ahí. Entonces, la derivada de la potencia es bajo el 2 multiplicando el 60. Entonces, 2 por 60, 120x a la 1, x, menos 36 por la derivada de x. La derivada de x 1, 36 por 1, 36. Más la derivada de un número solo, 0, se fue. Esa es la tercera derivada. ¿Sí? ¿Se van dando cuenta? Ya lo estoy haciendo un poquito más directo. O sea, ¿sí? Es número multiplicando, queda ahí. Entonces directamente el 2 por 60, 120. X a la 1, debajo de la potencia, ¿no? A la 1. O sea, x. Menos 36 por la derivada de x1, 36 por 1, 36. Ya está. Más la derivada de un número solo, 0, se fue. Y aprovecho un momento, voy a aprovechar un momento. ¿Cómo sería la tercera derivada utilizando esta otra presentación? Sería la tercera derivada con respecto a x. Así. Esa sería la forma de decir la tercera derivada. Y ahora voy a seguir aprovechando. ¿Y qué pasaría si ahora me piden la cuarta? Si nos piden de la cuarta en adelante, ya el orden de la derivada lo podemos escribir en números romanos. Déjame escribir un poquito más grande para que lo puedan leer bien. Ya de la cuarta en adelante lo puedo escribir en números romanos. ¿Ok? Ya tengo esa libertad. Hay profesores, por cierto, en la actualidad he visto profesores que de repente escriben así. O sea, para indicar que es la cuarta derivada. Pero no sé, o sea, ahí sí tengo mis dudas, porque eso sí se presta un poquito más a confusión. El estudiante puede pensar que estamos hablando de potencia y no es así. Entonces yo me quedo, como yo aprendí, que de la cuarta derivada en adelante lo podemos escribir en números romanos. ¿Ok? Ya me quedé con esa costumbre. Entonces, ¿qué pasaría si me piden la cuarta? Si nos piden la cuarta derivada, también, si desean, lo pueden seguir escribiendo coma, coma, como, o sea, ¿sabes? Puedes escribir prima, 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 prima. O sea, no hay ningún problema con eso. Entonces, si nos piden la cuarta derivada, pues a partir de la tercera derivo. Entonces, la derivada de 120x menos 36 sería la derivada de x1, 120 por 1, 120. Menos la derivada de un número solo es 0, se fue. Y para terminar de jugar con esto, ¿qué pasaría si nos piden la quinta derivada? Entonces, bien, vamos con la quinta derivada. La quinta derivada es la derivada de un número solo, 0. Otra cosa que estoy haciendo ahorita que puede ocurrir es que en los ejercicios de derivadas les pueden pedir cualquier orden de derivadas. Les pueden pedir la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la décima derivada. ¿Ok? Les pueden pedir cualquier orden de derivada. No hay como un límite para eso, no hay un tope. Simplemente lo que el profesor se le ocurra, lo que él quiera. Bien, 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 bien. Para ver. A ver, voy a leerlo. A veces los números que se deriva, en este caso, por ejemplo, el 36 se le pone más c. Y es lo mismo que cero. Interesante, interesante. Lo que pasa es que en mi caso, ¿no? O sea, así como se los transmito a ustedes, la idea es que no, que yo no los confunda a ustedes.
Entonces, eh, si según la fórmula la derivada de un número solo es cero, es cero. No les voy a colocar otra cosa, es cero. Y otro detalle, colocarles, por ejemplo, cuando lo hago paso a paso sí, pero ya la respuesta definitiva no. Pero si hago paso a paso y digo que la derivada de 36 es cero, bueno, ya, o sea, 120 menos cero o 120 más cero es 120, o sea, el cero es nulo, se fue, ¿sí? Entonces, ese detalle, lo de colocar más c, bueno, lo reconozco, no, no, primera vez que lo veo, primera vez que lo leo, en el caso de derivadas, ¿ok? El c en caso de derivadas, primera vez que lo leo, primera vez que lo veo. En el caso de integrales es otra cosa, ¿ok? En el caso de integrales que estaba trabajando hasta, hoy día estamos jueves, hasta el martes que estaba trabajando integrales, esa es otra cosa. Pero sí te reconozco, Jonathan, dos cositas. Uno, visualmente voy a tratar de no confundirlos a ustedes, de no llenar con tantas cosas fuera de lo que yo hago. Y segundo, reconozco que el más c, primera vez que lo veo en la derivada, o sea, que voy a derivar un número y coloco más c, primera vez. Lo reconozco. Gracias, Jonathan. Bien, vamos entonces ya con este ejercicio. ¿Qué pasaría? Ahora sí lo voy a escribir inclusive en otro color, solamente por jugar con esto. ¿Qué pasaría si jugando yo les pido la sexta derivada? Ahí viene el detalle. Profesor, no entiendo. Y digo, ajá, ¿y qué pasó? Bueno, la derivada de cero, no entiendo. O sea, yo sé que la derivada de un número solo es cero, pero tengo cero. ¿Qué hago? Sucede que no lo vean en sí qué número es el que está ahí presente, sino simplemente traten de ir poco a poco aprendiendo o reconociendo esto. Si yo voy a derivar un número solo, su derivada es cero. No importa que el número en sí sea cero, eso no importa. O sea, para mí es un número. Y la derivada, dice la fórmula, ¿no? Que la derivada de un número solo es cero. Entonces, si les piden la sexta o la séptima o cualquier otra derivada superior, va a seguir siendo el mismo resultado. Cero, 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 cero. Okay, eso es importante irlo aprendiendo, irlo reconociendo, poco a poco, a su ritmo, okay, el ritmo que cada uno de ustedes tiene. Bueno, muchachos, ahora sí, doy unos segundos para que por favor copien, o sea, tomen apuntes, tomen fotos, hagan captura y continuamos con el siguiente ejemplo. Ah, bien, para no ser descortés, bueno, bienvenido Seúl, por supuesto Jonathan, Jordi también, a ver quién más, Luis, Natalie, Alicia, Taki, Seúl, todos sean bienvenidos a esta clase en vivo de matemáticas. El día de hoy estamos trabajando el tema de derivadas desde cero y específicamente el día de hoy estamos trabajando qué pasa cuando tengo una suma o una resta dentro de la derivada y también cuando tengo un número multiplicando dentro de la derivada. ¿Qué tengo que hacer o qué puedo hacer? ¿Sí? Ahora sí, vamos borrando todo esto. A ver, vamos borrando aquí. Esto también. Ya esto también para tener algo de espacio. Ok. Esta partecita también. Y recuerden muchachos, en matemáticas tenemos muchos tipos de ejercicios para cada tema. O sea, para este tema de hoy, que ha sido simplemente la suma, resta y el número multiplicando. Bueno, hay un montón, pero un montón de ejercicios que se pueden presentar diferentes a los que yo estoy colocando aquí. Sí, entonces siempre se puede aumentar la dificultad. Ah, ya. Bien, en tu caso, eh, sí, yo. ¿Para qué universidades? No, estas son clases para cualquier universidad, para cualquiera, ¿sí? O sea, son clases libres de matemática, ¿ok? Estas son clases absolutamente libres y sirven para todas las universidades, ¿ok? Entonces el tema de hoy es derivadas desde cero y esto sirve para todas las universidades, sí, sí, simplemente eso, ¿ok? Entonces en tu caso, en particular, igual que va para todos,
Preguntas, dudas, bienvenidos. Bienvenidos. Cualquier pregunta, duda en referente a matemáticas, bienvenido. Cualquier petición, también bienvenido. Pero en el caso de las peticiones, por favor envíenme fotos de los ejercicios de los temas que deseen que yo explique. Eso sí es la condición que pido. Envíenme los ejercicios para yo preparar la clase y poder explicar. Ok, y bienvenida a las peticiones, por supuesto. O sea, estos son clases libres. Ustedes son los alumnos, estudiantes que están presentes en esta clase. Ok, a ver, siguiente ejemplo. Bueno, ciertamente, hallar la derivada. Ahora sí vamos a la primera, como de costumbre. Y nos presentan la siguiente función. F de x igual raíz cúbica de x menos seno de x más arco seno de x. Entonces en este ejemplo vamos con la derivada, presento, ya me quedó esa costumbre de presentar la derivada. A ver, estoy aquí presentando lo que voy a derivar. Bien, y parto de las propiedades, ¿no? De las reglas. Las reglas derivadas me dicen que cuando tenga una suma o resta lo puedo separar. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a ir separando aquí las derivadas. Entonces la derivada de la raíz cúbica, perdón, ajá, la derivada de la raíz cúbica menos la derivada del seno de x más la derivada del arco seno de x. Recuerden que en las trigonométricas está la función trigonométrica y está la función trigonométrica inversa. Entonces, ¿cuál es la inversa del seno? Arcoseno. ¿Ok? Esa es digamos que es lo que estaba aprovechando para presentar ahorita. Lo otro, hay que poquito a poquito ir aprendiendo que la raíz cúbica de x, si la quiero presentar como potencia, cuando tengo una variable sola, se entiende, y no escribo la potencia, se entiende que su potencia es 1. A ver, perdón, permítame. Ajá. Se entiende que su potencia es 1. Y a partir de ahí, para pasar de raíz a potencia, esto siempre va a ser x elevado a una potencia en fracción y siempre es potencia sobre raíz. En ese orden, siempre arriba potencia, abajo raíz. Entonces raíz cúbica de x es lo mismo decir x a la 1/3. Entonces reescribo y esto sería la derivada de x a la 1/3 menos la derivada del seno más la derivada del arcoseno. Ahora bien, en el caso de la potencia, me dice la regla, la fórmula de derivadas es baja la potencia y réstale 1. Ahora, mientras voy escribiendo, dudas que siempre, o comentarios que siempre me hacen los muchachos es, ¿y por qué no doy de una vez ya algunas derivadas si ya las puedo colocar? Bueno, simplemente costumbre, no hay ningún problema. O sea, ustedes deciden cómo ir desarrollando el ejercicio, o sea, no hay ningún problema. Y ustedes quieren escribir el resultado de la derivada del seno, ningún problema. Con toda confianza lo pueden hacer. Ya quieren escribir la derivada del arcoseno de x, con absoluta confianza les digo, sí, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Soy yo que tengo la... Ah, perdón, y aquí de una vez, cierto, lo estoy diciendo y tengo la costumbre de que si voy a derivar, derivo todo un solo golpe, de una sola vez. Entonces la derivada del seno es coseno y la derivada del arcoseno es 1, según la fórmula, ¿no? La derivada del arcoseno es 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Esta es la derivada del arcoseno. Ahora no hemos terminado. Falta hacer la pequeña operación de cuánto es 1/3 menos 1. ¿Ok? Así que bueno, doy unos segundos para que por favor tomen fotos, hagan captura y continuemos con este ejemplo
que falta poquito, pero no hemos terminado. Y como ustedes pueden notarlo, eso también para que les ayude, ¿no? Un poco. Como pueden notar, derivadas. ¿Qué necesitamos para derivar? Recordar las fórmulas de derivadas. Eso es lo que realmente necesitamos para hacer las derivadas. Tener las fórmulas al lado, tenerlas al lado o recordarlas. ¿Ok? Eso es lo que realmente necesitamos. Y de ahí con calma se van aprendiendo pequeñas reglas como separar suma y resta, el número multiplicando para afuera y cositas así. ¿Ok? Pequeñas reglas. Pero lo importante es saber, recordar o tener al lado las fórmulas de derivadas. Eso es lo importante. Y puedo decirlo ahora sí con ya cierta propiedad. Va siendo un tema amigable, se puede decir. ¿Sí? O sea, tú tienes las fórmulas, ¿te acuerdas? Pasa a ser un tema realmente amigable. Bien, vamos entonces borrando ya para terminar de dar la respuesta y con eso también estamos listos con el día de hoy o por el día de hoy. Yo voy a estar dando estas clases públicas, estas clases libres, todos los días de lunes a viernes, perdón, de lunes a viernes, en este horario, de 9 a 10. A ver, entonces es un tercio menos uno, lleva el seno coseno y el coseno, listo, ya está. Bien, entonces, permítame. Sucede que un tercio menos uno. Estoy solamente viendo la resta de fracciones. Completo aquí y aplico las siguientes multiplicaciones. Primero, uno por uno, uno por uno, uno, menos. Siguiente multiplicación. 3 por 1, 1, sobre. Última multiplicación. 3 por 1, 3. Entonces eso es menos 2 tercios. Ok, ya tenemos ese resultado. Entonces f', perdón. Entonces la derivada va quedando un tercio de x a la menos 2 tercios menos coseno de x más 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Bien, un tercio de x a la menos 2 tercios, listo, todo lo demás bien. Lo siguiente, hay profesores, eso ya depende de cada profesor, hay profesores que son un poquito más exigentes y dicen, yo no quiero potencias negativas. ¿A dónde voy con eso? Que cuando yo tengo una potencia negativa, yo puedo moverla de posición. O sea, si se encuentra en el numerador, la puedo bajar al denominador o viceversa. Si se encuentra en el denominador, la puedo subir al numerador. Entonces, en este caso, el x a la menos 2 tercios que se encuentra arriba lo voy a bajar. Entonces ya sería 1 sobre 3 x y otra cosa. Si el x a la menos 2 tercios lo bajo, cambio el signo de la potencia. Entonces sería 1 sobre 3x a la 2 tercios. Y lo demás igual. Menos coseno más 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Otra vez, hay profesores que dicen, no quiero potencia negativa, ya está, ya lo hice. Segundo, no quiero potencia en fracción. ¿Ok? Hay profesores que también son exigentes en ese sentido y bueno, no piden que por favor no les dejen el resultado de la potencia en fracción. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que tengo que volver a presentar como raíz. Entonces, f' de x sería 1 sobre 3. Recuerden, siempre en el caso de la potencia en fracción es potencia sobre raíz. Entonces sería 1 sobre 3 raíz cúbica de x a la 2. Gracias Andrés. Estaba tratando de ver hasta dónde. Gracias Andrés. Mi intención ciertamente es transmitir lo que manejo en base a lo que yo trabajo, ¿sí?
Y bueno, ciertamente, de manera efectiva, pues darme a conocer, ¿no? Bien, estas clases en vivo inician de lunes a viernes de 9 a 10. De lunes a viernes 9 a 10. Sí, Heyu, Teyu, estas clases en vivo de matemáticas son de lunes a viernes de 9 a 10. Yo tengo libertad absoluta con respecto a los temas de matemáticas, puede ser cualquier tema de colegio, obviamente, de matemáticas, a nivel de universidad, ¿ok? A nivel de universidad es límites, funciones, perdón, funciones, límites, derivadas integrales y series. Jonathan, gracias por el comentario, igual en tu caso, Heyu, gracias por los comentarios. Un detalle, como ya lo he mencionado varias veces, yo soy profesor de clases particulares, no soy profesor formal. Entonces hay ciertas cosas que o sea, no es lo mismo. En mi caso, yo he aprendido que cada uno de nosotros tenemos un ritmo de aprendizaje, una velocidad de aprendizaje. O sea, no todos aprendemos, sí, yo lo digo y en serio lo afirmo. Todos nosotros tenemos la capacidad de aprender todo, pero no a la misma velocidad. ¿Ok? Eso es importante. No todos vamos a aprender, lamentablemente, a la misma velocidad. Entonces, un profesor formal trata de entenderlos, ahora voy a hablar a favor de ellos, trata de entender a los profesores formales porque ellos tienen un cronograma, o sea, tienen un tiempo determinado y en ese tiempo determinado tienen que enseñar un tema en especial, en específico. Entonces no tienen esa flexibilidad que bueno, yo sí la tengo. ¿Ok? Entonces digamos que yo voy a su ritmo, al ritmo de ustedes. Yo voy al ritmo de ustedes, no voy a mi ritmo. A ver, Natalie. Gracias. ¿Por qué salió el 3 raíz cúbica de x a la 2? Buenísimo. Vamos aquí. A ver, voy a explicarlo en la parte de arriba de la pizarra. Vamos aquí. Voy a escribirlo en negro. Dice, yo tengo, en el denominador yo tengo 3. Ya, exacto. Yo tengo 3x a la 2 tercios. Entonces, bueno, ciertamente el 3, ahí está. Se repitió el 3. El x, atentos con esto. Para pasar de, para pasar de potencia a raíz, que hay que tomar en cuenta que siempre va a ser, lo de arriba es potencia, por favor no lo olviden, lo de arriba es potencia, y lo de abajo es el índice de la raíz. Por eso es que, por eso es que eh, el x a la 2 tercios va a ser raíz cúbica. Siempre lo de abajo es la raíz. Y lo de arriba es la potencia. ¿Ok? Lo de arriba es la potencia. Entonces, x a la 2 tercios es raíz cúbica de x a la 2. ¿Sí? Y lo demás igual. Entonces, Natalie, en tu caso, por favor confírmame si se ha entendido esto o si todavía tienes alguna pregunta. Ya está, ya está, perfecto. Entonces, bueno, muchachos, estamos listos con este ejemplo. A su vez, también estamos listos con las clases por el día de hoy.